propuestas de crecimiento, recuperación de valores. Hoy es el día. Conocimiento de la realidad. Hoy es el día. Muy bien, señores, agradezco muchísimo los mensajes que estoy recibiendo, que me dicen, me están dando consejos sobre lo que debo tomar. Algunos les voy a hacer caso y otros que no corresponden esos mensajes, les digo que no, voy a intentar curarme de otro modo. Bueno, estamos acá con Soledad Nívoli, hace muchos días que tenemos pautada esta entrevista. Quiero presentar el libro que se va a presentar el sábado exactamente. ¿Cómo estás, Soledad? ¿Bien? Hola, bien, sí, muy ¿Contenta? Sí, muy Me contenta. alegro. Yo me imagino que estarás ansiosa por la presentación que se va a producir el sábado 10 de mayo a las 18:30 horas en Librería Mal de Archivo, que queda allí en Urquiza al 1613 exactamente. Y en la presentación van a estar Soledad, quien me acompaña en este momento, Leandro Levi, Valentín Bernasconi, el estimadísimo Rubén Chapavo y Carlos Pérez López. Es un libro fuerte, ¿eh? Sí. Yo estuve leyendo el prólogo y acá quisiera compartir unas palabras. Goebbels viene a mi fábrica, llama al personal a formarse en filas a la derecha y a la izquierda. Yo debo pararme en el medio y hacer el saludo hitleriano con mi brazo. Me lleva una media hora subir el brazo hasta arriba, milímetro a milímetro. Goebbels observa mi esfuerzo como si se tratara de un espectáculo, sin manifestar desagrado y sin aplaudir. Pero cuando al fin logro alzar el brazo, pronuncia 5 palabras. Yo no quiero su saludo. Pega media vuelta y se dirige hacia la puerta. Goebbels es el autor de la famosa frase miente, miente, que algo quedará, ¿no? Exactamente así. Era el difusor, el comunicador. Podremos decir, ahora se diría eso, el comunicador de prensa. Durante este periodo de consolidación del nazismo en Alemania, entre los años 33 y 39, la periodista Charlotte Beraert, ¿pronuncio bien, Beraert? Sí. Recopiló varios centenares de sueños relatados por ciudadanos comunes que llamaron su atención por la repetición de sus contenidos. Intuyó que el mundo onírico de los habitantes del Tercer Reich estaba funcionando como un sismógrafo de la época, poniendo en escena el avance de las leyes raciales, los nuevos estigmas sociales, la vigilancia estricta, las crecientes invasiones a la intimidad y el miedo generalizado a quedar excluidos de la sociedad. El archivo onírico de Beraert se mantuvo inédito por muchos años hasta que, animada por sus colegas, decidió ordenarlo por capítulos temáticos y acompañarlo con reflexiones teóricas y referencias literarias. Este material fue publicado en alemán en el año 1966 y desde entonces ha sido traducido a varios idiomas. Presentamos aquí la primera versión en castellano, qué lindo, qué bueno, más allá de la fuerte temática. La versión en castellano decía este libro que además de constituir un testimonio de una época crucial, es una obra original que mantiene su vigencia e interpela la actualidad de los lectores. Vamos a decir que Charlotte pertenecía al Partido Comunista, sus compañeros también de vida, y bueno, que ha tenido mucha vida, ¿no? Vamos a contar un poquito ya que te tengo acá, Soledad. Sí, es muy interesante la historia de Beraert, porque además es un personaje poco conocido y su obra también poco conocida. Claro. Nosotros, imagínate que empezamos a traducir este texto con Leandro cuando se cumplían 50 años de la edición en alemán. O sea, empezamos en 2016 la traducción. Y la primera publicación es del 2019, salió en Chile primero. Y esta es una reedición que le hicimos un nuevo prólogo, donde se asociaron la editorial LOM de Chile y Tinta Limón. Y la historia de Beraert es muy singular. Ella era muy joven cuando ingresa el nazismo en la vida de los alemanes. Ella vivía en Berlín, era una mujer, era una periodista muy
curiosa, muy Inquieta. arrojada, inquieta, Sí. con perspectiva feminista incluso, que se comprometía mucho con las historias que contaba. Y el primer freno que obtuvo de parte de las leyes del nacionalsocialismo en ese momento fue la posibilidad de seguir ejerciendo su profesión, porque tenías que presentar un certificado de arianidad y ella estaba floja de papeles, como decía, Claro. o sea, su padre era judío, entonces de pronto aparece siendo, como se decía en ese momento, de sangre mixta o mestiza, o bueno, de algún modo contaminada, ¿no? Con las Claro. ideas del momento. Qué cosa eso, ¿eh? Por Terrible. ejemplo, en Barcelona se les dice charnegos a los que están, es increíble, a los que por ejemplo venían del sur y se casaban con catalanes, entonces el hijo era un charnego. Mira, claro, Sí, esas categorías que sí, sí, que actualmente existen, ¿eh? En algunos bueno, casos. lo que le sucedió a ella es que no pudo seguir ejerciendo su oficio, digamos, su profesión, era un poco también su ganapán, y de algún modo, bueno, pasa a hacer actividades en la clandestinidad en el marco del Partido Comunista Alemán en el cual ella militaba, pero paralelamente, y entendemos también por cierta influencia que tuvo una formación que ella hizo en París, en el marco del surrealismo de ese momento, había algo, y además por la presencia del psicoanálisis, qué sé yo, el Instituto Psicoanalítico de Berlín se crea en 1920, o sea que ella conocía muy bien, estaba muy empapada de ese clima intelectual, había algo de sensibilidad hacia los sueños, y entonces entendemos que paralelamente a esa suerte de prohibición, bueno, del ejercicio de su profesión, ella empieza a configurar este archivo de sueños, que en principio es sorprenderse por sus propios sueños, unos sueños que ella no reconoce como propios, reconoce como sueños del entorno, sueños de lo que estaba ocurriendo. Es como si el afuera empezara a soñar Sí, por lo las que sonaba, personas. evidentemente. Ujú. Y ahí entonces surge esta idea para ella de ir recopilando lo que ella entendía que en el futuro podía llegar a ser el testimonio de una época y así fue, así lo fue, claro. Es increíble entrar en el mundo de lo onírico, ¿no? A mí hoy justamente me pasó de soñar algo totalmente extraño, que como vos bien decís, a veces parece que fuesen sueños que vienen de otro lado, de otro, ¿no es cierto? De otro espacio. Exacto. Bueno, algún día nos enteraremos. Sí. Ahí, de algún modo, lo que nosotros vemos es que hay como una tesis de fondo en el trabajo de Berat, y es que en determinados momentos, como puede ser el del régimen totalitario, nosotros lo vimos también en pandemia, hicimos un libro con un archivo de sueños en pandemia seguido por Ay, no me la metodología digas. beratiana. ¿Lo Sí. estás trabajando? ese Ya lo tema? publicamos el año pasado. Pero mira, yo Sí. no... Bueno, la próxima venimos La próxima con hablamos eso. con sí, porque somos varios los tejedores de ese archivo, Sí, tejedores de sí, sueños yo que no, nos no llegué a enterarme, no me han mandado... ¿Lo presentaste Lo también? presentamos el año pasado, sí, en ¿Y dónde? psicología, en la Facultad de Psicología. No Lo me que pasa llegó es que, nada, mirá. bueno, es de una tirada, es de nuestro centro de estudios, No. una tirada un poco, vamos a decir, bastante mínima, lo vamos haciendo a medida que Claro, lo vamos claro. haciendo circular, pero la inspiración, decimos, beratiana, la inspiración de Charlotte Berat, implicó para nuestro equipo de investigación, que se va ampliando y que nos va llevando por caminos que no pensábamos, nos hizo hacer varias cosas con los sueños. Y una es esto del sueño en pandemia, pero otra es también talleres de sueños en cárceles, como que de algún modo esa orientación teórico-metodológica de ella, de lo que podríamos llamar los sueños en su versión colectiva, también le decimos coral, o también le decimos en su versión política, realmente nos ha permitido abrir una puerta ahí interesante a lo que los sueños tienen para decir sobre un contexto, sobre una situación. Sí, sí, como más allá de valor lo singular, histórico, como indudablemente como valor de histórico. testimonio histórico. La idea del sismógrafo que vos leías en la contratapa tiene que ver con, es una metáfora que utiliza Berat, que estamos viendo que probablemente la pudo haber tomado de Ludwig Wiesbanger, que era un psiquiatra, psicoanalista de la época, que exploró la cuestión de los sueños en la historia y que veía que también en la antigüedad griega estaba esta idea de que los sueños de algún modo son una suerte de antena de percepción más sensible de lo que está ocurriendo, pero no de lo que ocurre, sino de lo que está en vías de ocurrir, de lo que está en vías de configurarse. Predictivo, Algo. diríamos. Ella diría anticipatorio. Claro. Anticipan en este No como sentido. predicción. No como predicción, sino como de algún modo atar cabos sueltos de que nuestra vida despierta todavía no llega como a advertir o a percibir o a terminar de darle la vuelta. Cuando las cosas cambian de manera abrupta, eso es lo que sucedió
con lo que sería la asunción del nacionalsocialismo al poder, Nacionalsocialismo. que muchas cosas cambiaron abruptamente. Esto significó un cimbronazo que la vida despierta trató de acomodar y la vida dormida definitivamente expresó. Lo que pasa es que las expresiones de la vida dormida en general nos pasan por el costado. Si nadie los recoge, si nadie los resguarda, como lo hizo Berat, los sueños, bueno, pasan, se olvidan, se pierden. Lo interesante del trabajo de ella, que decimos, realmente una persona que se pudo sensibilizar, pudo cuidar, pudo acoger esos sueños, que además eran material peligroso, ella misma lo decía. Claro, ¿y ¿no? cómo los conseguían, no? En la historia. Bueno, ella cuenta que los Contame. conseguía dice, 3 fuentes. Una fuente primaria, digamos, que ella le contaban los sueños, ella empezó a decir. Claro, amigos, conocidos familia, le iban contando. Le iban contando, Sí, entonces ella supuse tomaba eso. nota. Después se iba ampliando un poco esta idea de que ella recogía sueños y de este tipo de sueños, que ella le llegaba a llamar fábulas políticas, y entonces la gente se los mandaba por escrito. Y esas le llamaba de segunda mano, la primera mano, segunda mano. Y luego tenía un médico, que era como un amigo, digamos, también un compinche en esto, que le preguntaba a sus pacientes por sus sueños, y entonces ella de tercera mano los recogía, los escribía y se los daba. Ella tenía que hacer un trabajo interesante de censura y de disfraz de estos sueños, que dice ella, eran tan transparentes, mostraban con nombre y apellido a los personajes, muchas veces ridiculizados, porque en esta versión del sueño aparece Goebbels, en otra aparece ya como si fuera un chancho, o con la persona diciéndole gordo chancho, cosas así, de algún modo, o Hitler vestido de payaso. Aparecían los personajes también en algún punto ridiculizados. Y eso, en el sueño, en el sueño, en el contexto del sueño. Y entonces Berat los tenía que transformar porque ya le había Descifrar. en realidad cifrar, porque ella decía, son muy transparentes, si viene claro, la son policía muy, claro. secreta y requisa mi casa como ya ocurrió, encuentra este material y directamente voy presa. Sí, Lo o tengo muere. o muere. Entonces, cuando aparecía cuando aparecía Hitler, ella lo transformaba en tío Juan. Cuando aparecía Goebbels, lo transformaba en tío Hank. De algún modo, ella tenía que hacer lo que los sueños ya no hacían. Nosotros tenemos la idea de que los sueños muestran las cosas de manera disfrazada, pero dice ella, en este contexto los sueños son tan transparentes que nos cuentan el afuera mejor que si un historiador se hubiese puesto a trabajar en este momento presente, ¿no? En el momento en que las cosas están sucediendo. Claro. Y como ella lo recoge del 33 al 38, ya después en el 39 se tiene que exiliar, de algún modo muchos de los sueños también anticipan algo que todavía no estaba ocurriendo y que eran los campos de exterminio y la solución final. Entonces, ahí por eso lo anticipatorio, ¿no? Claro, que y es lo que decíamos. Y de la gravedad del sistema que se estaba poniendo en vigor. Y que en algún modo... Porque acá dice, Sí, perdón que sí, te por interrumpa, pero para que quede claro, tiene más de 300 sueños, del 33 recogió, digamos, Sí. bien, recopiló, del 33 al 39. Y hablamos entonces de esta cuestión de anticiparse. Se sabe aquí en el libro, yo debo reconocer que no lo tenía en mis manos, cuento a la audiencia. Contame, ella se anticipa, entonces... Lo que pasa es que ¿En es qué así, año comienza el tema? Claro, Digamos la historia, eso. La historia es esta, ella recoge, hace su archivo. Los primeros... En un momento la vida empieza a ser muy difícil para ella y su marido, Martín Berat, que además tenía a su madre muy enferma, él se estaba quedando ciego, la situación era muy compleja Y y se ven la van para posibilidad de Estados emigrar. Unidos. Primero por Londres, después por Estados Unidos. Emigrar en ese momento era muy difícil, tenías que tener los medios económicos, tenías que pagar una visa, tenías que regalar todo lo que tenías. Sí, Era sí, terrible, pero esto ¿no? está muy bien que lo remarques, Eso porque yo- cuando yo leía el prólogo pensaba justamente en eso. Uno livianamente lee que se van y Eso. todo lo que conlleva. Eso. Es bueno que lo destaquemos para la audiencia y vamos a decir, bueno, ahí está la tapa, ahí está la tapa del libro para que lo consigan, vayan a Mal de Archivo. ¿Es la única librería que lo tienen? No, ahora está también en El Juguete Rabioso, sabemos que está también en Paradoxa. Bueno, está a buscarlo porque en realmente Olivarí. es sumamente Sí. interesante y también que nos lleve, insisto, yo hoy tuve un sueño muy peculiar y también pensar en nuestros sueños. Yo conozco muchísima gente que anota sus sueños y que en virtud del sueño actúan en el día, ¿no? Bueno, mucha hay algo gente. ahí que es muy interesante y en esta deriva de los sueños también nos conectamos con una red que se llama Red de Estudios de Vida Onírica, que se configuró en el año 2022 y que es de colegas de Barcelona, colegas de París, de Chile. Formamos una red y son sobre todo antropólogas
que trabajan con los sueños de las comunidades originarias y el modo en que los sueños aconsejan a la vida despierta. Claro. Esta idea de hablar un poco más con nuestra vida onírica, Claro. que nosotros en nuestra cultura, por lo menos también muy atravesada por el psicoanálisis, lo tenemos muy ligado a las cuestiones más singulares, más de las cuestiones de la historia, de la vida familiar. Sí, sí, pero nos van indicando, ¿no? Aprovecho a mandar un saludo a una terapeuta que está en Barcelona, que se llama Concepción, a quien le voy a pasar esta nota. Porque ella va con su librito, sobre todo en fin de año, que dice que sueña mes por mes. Muy bueno. Y también día por día, ¿no? Yo te interrumpí, pero no me olvido que sí, te interrumpí. estábamos en la idea, en la historia de ella, de Berat, qué hizo con que esto, viajó ¿no? Ella viaja, imagínate la situación en la que se viaja, pero primero resguarda el archivo, lo pone en distintos sobres y lo manda a diferentes lugares del mundo como para después eventualmente recuperarlo. Después de un periplo enorme, llega a Estados Unidos, se establece, es hermosa la historia, se pone una peluquería, un salón de belleza, donde van las mujeres y dice, mientras se tiñen el pelo, charlamos de filosofía, de letras, mi marido además se entretiene. ¿Y ella ejerce de peluquera? Ella sí, Qué era su interesante, ganapán, era su... es hermosa. Sí, un montón de años, ella tiñó, cortó el pelo y todo, era lo que le permitía vivir. Claro, que por otra parte, viste que todas nos sentamos en la peluquería y contamos nuestra vida, ¿no? Era un salón literario, decía ella. De hecho, además, terminaba la hora, barríamos los cabellos que estaban en el suelo, nos poníamos a conversar, a escuchar música, a leer cosas. Entonces, testimonios de personas que iban ahí que decían, bueno, es el salón más filosófico que conocí. Y de algún modo, la historia de ella es que varios años después, más o menos en los 60, ella puede reconectar con ese archivo que había recuperado cuando volvió a Estados Unidos. Ella había hecho un pequeño artículo que está publicado acá en el 43 y se olvida de eso. Y pasan muchos años, ella se hace amiga de Hannah Arendt, se hace amiga de muchos colegas de ahí, general de la filosofía política, y le empiezan a decir... ¿Cómo habrá llegado a ellos? Siendo una No, lo peluquera, ¿no? que pasa es que ella era en Berlín, Ya era conocida. tenía su círculo, y ella es muy amiga de Bücher, que era el marido actual de Hannah Claro. Arendt, había sido incluso pareja de él, habían quedado muy amigos. Y ella entonces congrega ahí en su salón a muchos de estos exiliados. Sí. ¿no? Mira, por ejemplo, Intelectuales. ahí se citan libros de Franz Kafka, de Bertolt Brecht, de Kafka. Bueno, esas son todas las referencias que ella, sus intertextualidades, ¿no? en su libro. Ella, por eso decimos que se nutre de algunas referencias filosóficas. La referencia mayor es Hannah Arendt de los orígenes del totalitarismo. Esa es su interlocución mayor, filosófica o teórica. Y después, bueno, los clásicos de cierta literatura que podían advertir el problema de la burocracia sin espíritu, digamos, una cosa así, como es Brecht, como es Kafka. Pero bueno, ella empieza a contar que tiene este material y le dicen, no, tenés que hacer un libro, tenés que hacer algo. Le invitan en Alemania, allá en los años 60, a hacer un programa de radio, y a partir de ahí nace la idea de hacer el libro. Ah, mira vos. Y recién en 1966 ella publica en alemán su Tercer Reich de los Sueños, y con fracaso total editorial, nadie lo lee, ya ahí se terminó en la mesa de saldos. Después se hizo una edición en inglés, pero lo interesante es que fue la segunda edición alemana con un historiador que se llama Koselleck, la que de algún modo saca un poco del olvido su trabajo y dice, no, esto es un testimonio histórico, como decías antes. Esto, el historiador, decía Koselleck, tendría que ver que los sueños son un testimonio muchísimo más valioso que cualquier otro documento que se pueda hacer. Absolutamente. Porque está de algún modo dialogando con el mismo momento en que las cosas se estaban gestando. Claro. Muy bien, señores, yo estoy totalmente atrapada con el mundo del onírico. El Tercer Reich lo tenemos acá, ahí está, lo tenemos ahí también en el flyer. Vamos a reiterar para que todos se acerquen el sábado 10 de mayo a las 18:30 horas en la librería Mal de Archivo, que queda allí en Urquiza 1613, que la entrada es libre. Y la presentan Soledad, quien es mi interlocutor en este momento, Nívoli, Leandro Levi, Valentín Bernasconi, Rubén Chababo y Carlos Pérez López. ¿Un libro cuánto tiempo le llevó? Mira, en total Vos me digo, dijiste en el comienzo, del en 2016. realidad te dije que en el 2016, ahí empezamos me a ver la dijiste. cuestión de los derechos, hablamos con la editorial de Alemania para ver cómo sería la cuestión, y conseguimos que esta editorial LOM, a través de un profesor amigo, Pablo Yarzún de Chile, que nos recomendó, nosotros nunca habíamos traducido. ¿Por qué se les ocurrió?
Mira, es así. Yo cuando fui a hacer una estancia de estudio a París. Y ahí conocí a Carlos Pérez López, que ahora es mi compañero de vida. Él es filósofo, es chileno. Ajá, Y mirá. me habló de este libro por primera vez. Yo nunca había escuchado hablar de esto. Yo le dije, mira, yo trabajo el cruce entre teoría política y psicoanálisis. Y me dice, entonces tenés que conocer este libro. Le digo, no lo conozco. No. Me cuenta y digo, tengo que ver de qué se trata. Voy Claro. corriendo a la librería, me lo compro. La edición en Francia salió en 2002 y fue muy recibida, discutida, fue como muy citada. Y me atrapó así, y lo primero que me pregunté fue cómo puede ser que no esté en español, qué nos pasó, Claro. qué pasó que quedó en el medio de algo, Claro. en el vacío. Empieza nuestro nuevo prólogo, el primer título que tiene es un clásico desconocido, porque de algún modo hay algo de este libro que tiene que ver con esto de los clásicos, su vigencia y todo, pero tiene que ver con algo que de algún modo, no sé, vuelve a repetirse unas oleadas de memoria y olvido con respecto a ese libro. El tema es que Sí, yo empecé sí. como a decir, no, lo tenemos que traducir. Yo había empezado a estudiar alemán hacía muchos años ya, pero es un idioma complejo. Ay, Yo sola sí. no me animaba y entonces me contacté con Leandro, Bien. Leandro Levy. Sí, sí, Lea sí, que es- iba a venir y que nos debe la visita. no pudo porque él es psicoanalista, atiende, No, tenía está consultorio, pero se quedó con las ganas de venir. Sí, Y sí, la verdad que le un mandamos compañero, saludo. realmente sí, y un compañero de lujo, de verdad, fue un trabajo muy, muy interesante el que hicimos porque fue una traducción que de entrada tuvo ese carácter colectivo, porque entre los dos, pero además después empezamos a convocar a lectores amigos. Hicimos una vez una ronda de lecturas en mi casa, donde funciona una biblioteca abierta, y entonces hicimos como una sesión de primera lectura del texto de Verate en español, y realmente se fue enriqueciendo con esas devoluciones hasta que finalmente logramos publicarlo en 2019. Es un libro que además ha tenido muchísimas vicisitudes en su vida, el libro, desde que Berat recogió esos sueños hasta que los publicó y después hasta que se publicó en español, que le siguieron pasando cosas. Estaba a punto de publicarse y estalló Chile, no sé si te acordás, en 2019, entonces todo cerró y tardó 2 meses más en publicarse. Finalmente se publicó y cuando lo estábamos por presentar vino la pandemia. Y ahí fue que quedó como en el medio de... Pero bueno, como teníamos a Berat en la cabeza, fue que los sueños de pandemia nos llamaron la atención. Claro. Fue por eso que dijimos, hoy acá... Y bueno, ya abrimos una nota sobre los sueños de la Genial. pandemia para no mezclar las dos Sí. cosas, pero estamos dentro de lo onírico, Exacto. así que estamos más o menos en el tema. Fueron también recopilando sueños de amigos, de Y conocidos. ahí empezamos con una recopilación cercana y se extendió muchísimo. Nos dimos cuenta de lo que llamamos sueños veratianos, esos sueños de la coyuntura, cuando uno empieza a soñar la época. Era algo más extendido de lo que pensábamos, y en poco tiempo, en 2 o 3 meses, recopilamos 300 sueños, un montón para nuestra capacidad de recolección. Claro. Y nos enteramos que en distintas partes del mundo se habían hecho experiencias similares de recolección de sueños, porque evidentemente Claro, había Julián, algo... ¿tenés alguna otra experiencia que se haya hecho? Como Sí, para conocer? en Brasil se hizo recolección de sueños. ¿Ante determinados hechos históricos? En pandemia. En pandemia. En otro contexto tenemos, nos hicimos cazadores de archivos de sueños. Claro, Y, pues yo, sí, tal cual. realmente es muy interesante, Sí. muy interesante. Y tenemos 2 más. Uno que esperemos que salga muy pronto, que también estamos traduciendo, que es de un escritor francés que se llama Jean Cayrol, que por el decreto de Noche y Niebla, en Nacht und Nebel, fue deportado en la época del nazismo al campo de Mauthausen-Gusen, y él recopiló sueños en el campo. Ese texto, que se llama Lázaro entre nosotros, es una belleza, es un archivo de sueños que él configura en el campo, después en el 45. Claro, son él sale. sueños de la coyuntura, Son ¿no? sueños absolutamente de la coyuntura y Claro. con un valor, imagínate. Y ese libro fue publicado en 1950 en francés y nunca fue traducido tampoco. Entonces en eso estamos. Qué bien. Y luego otro archivo italiano de unos militantes de las ex Brigadas Rojas, que en los 80 también recopilaron sueños de encierro, se llaman los sueños de Palmi, y eso está a punto también de ser traducido. Estamos en ese trabajo, ¿no? De Claro. detectar y traducir. Y ver el tema de los sueños recurrentes, ¿no? También, porque, no sé, el otro día hablaba con un amigo y que también me decía que tiene un sueño que llega permanentemente en sus noches. Acá la recurrencia no es tanto, podríamos decir, singular, como una suerte estereotípica colectiva en el soñar, ¿no? Hay algo que... O sea, sus- sueños, las muy similitudes. similar. Ujú.
Por eso los sueños veratianos son sueños, sí, es interesante porque es como en determinados contextos donde se solidifica algo de la experiencia en el entorno, también esa cristalización, esa solidificación le llega a los sueños. Y si nosotros tenemos la idea, y es una idea acertada en determinados contextos, de que los sueños es un espacio de experiencia de creación, un espacio lúdico, transicional, diría Winnicott, en estos contextos parece como si se encorsetara, como si se uniformizara, dice Berat. Y entonces parece que los sueños están salidos de una fábrica y que esa fábrica no es el sujeto, sino el Tercer Reich. Y ahí es donde los sueños se asimilan. Por eso es posible, y a nosotros nos pasó con los sueños de pandemia, unirlos en capítulos temáticos, donde se van repitiendo los modos, la modalidad. En distintas personas, las similitudes. Como si hubiese un coro onírico. Eso es fabuloso. Y uno Sí, solo lo advierte si lo recoge, si hace un archivo, porque si no, no hay manera de poder constatarlo. Claro. Bueno, habría que, evidentemente, bueno, vos sos, tu profesión es... Bueno, en realidad me recibí de psicóloga, pero claro, no ejerzo, me dedico a la investigación. Después hice una maestría en literatura argentina y un doctorado en ciencia política. Me fui como por los lados de la investigación más inter o transdisciplinaria. Y en ese cruce, bueno, encontramos este tema de los sueños. Porque hoy, que fuera de aire te conté lo que me ocurrió, uno también piensa en la otra vida, ¿no? Bueno, hay tanto para hablar de esto. Si en esos sueños no aparece esa persona con la que uno soñó y que está manejando nuestra cabeza en la noche o algo así, ¿no? Bueno, ahí hay una uno, digo, lo relaciona, ninguno de nosotros sabemos qué nos va a ocurrir, ¿no? Claro, pero de algún modo la pregunta ahí es ¿quién sueña o qué me sueña, no? Porque esta idea de... ¿O quién me está haciendo soñar esto? ¿Quién me está dictando esos sueños? ¿Qué, exacto? Eso es un poco inquietante y bueno, la respuesta de Berat, alerta spoiler, es que los dicta el taller del régimen totalitario, que lo dicta la propaganda. Por eso, otra cosa inquietante. O sea, la propaganda es lo que hace que en la noche se produzcan esos como sueños esto de, similares entre los contemporáneos. Y que de algún modo sean, además de un instrumento de propaganda, un instrumento del terror. Ella dice que estos sueños, uno podría imaginarse que en la vida de los sueños uno se escapa de una realidad. En realidad, ella dice, en realidades tan constrictivas o tan intoxicadas, tan cerradas, los sueños son un momento más, incluso una radicalización de esa propaganda, de ese terror. Las personas muchas veces se despertaban aterrorizadas con miedo a la persecución, cuando, por ejemplo, se trataba, un principio metodológico de Berat fue, voy a recuperar los testimonios oníricos de las personas comunes, que en principio no tienen por qué sentirse perseguidas, gente que, alemán medio, Mitläufer es la categoría alemán, que dice esto, que siguen la corriente, que se tratan de adaptar. ¿Y qué pasa en los sueños? ¿Por qué en los sueños aparecen como personas susceptibles de ser perseguidas, discriminadas, que de pronto le aparecen rasgos que ponen en cuestión su arianidad, su pureza racial? Bueno, están ahí contando los sueños, por eso decimos que los sueños cuentan de manera mucho más lúcida algunas realidades. Decime, y en estos sueños no aparece, no subyace, viste que como un hálito de vida, recordemos la Vita Bella, ¿no? Por ejemplo, que el tipo trataba de convertir ese lugar para su hijo, ese lugar de encierro y de tortura y demás, del campo de concentración, en algo alegre. ¿No hay sueños también en los que las personas tengan ese no sé, como ese respiro? Sí. ¿Hay también? Porque bastante, se me ocurría... Claro, es bastante oscuro en realidad lo que dice Berat, son sueños sin esperanza, en realidad son... Ahí no aparece la esperanza para nada. No, incluso dice sueños donde podría, no sé, existir la idea de magnicidio, no sé, de matar al culpable de todo esto. No, el único que se atreve es alguien que vive en el extranjero. Ella dice, los que están ahí tienen cierta idea de acomodarse a esas figuras muy fuertes, de adaptarse, y en este sentido tienen una radiografía bastante oscura, digamos, de la situación, y de unos sueños que entonces, diríamos nosotros, han transformado su función de ser posibles liberadores. Uno muchas veces piensa en los sueños, puede ejercitar la creatividad, puede resolver algún tema que queda pendiente. En estos contextos, dice Berat, los sueños parecen ponerse el uniforme de la SS y obligarte, y no hay manera. Sí, es bastante agobiante, muy fuerte en ese sentido. Por eso te permite un acercamiento tan a la vez sutil y a la vez
esencial, podríamos decir, a ciertas regulaciones que en esa época existieron y te pone muy al lado de lo que sucedió, de esa transformación un poco brutal que sufrió una sociedad. Ay, y sí. que la vida despierta uno se trata de acomodar, pero que los sueños ineludiblemente están anunciando, están hablando, ¿no? Sí, sí, Cuando sí, los sí. sueños alzan la voz, decimos nosotros, bueno, ahí algo está pasando, está Claro. bueno recogerlos. Nosotros estamos haciendo un archivo de sueños de nuestra actualidad y los sueños también. Qué bueno, Sex qué Pill. interesante, qué suerte que te conocí. Soledad, me encantó. Le mandás, por supuesto, un abrazo a todos aquellos que van a estar en la presentación y de parte nuestra. Y bueno, me queda pendiente la nota porque también en pandemia aparecían sueños así diversos en cuanto a cierta cuota de esperanza o de optimismo al futuro, porque también era un mensaje que sí. yo debo confesar que no lo pasé mal en pandemia porque traté de hacerme una vida distinta, que yo podía también salir a hacer la radio y demás, Claro. pero hay gente que lo pasó muy mal. Claro. Tenemos un capítulo que se llama Evasiones y que son los sueños Ahí donde estaría las yo, ahí personas estaría yo. metían las patas en el agua. Claro, ahí estaría sí. yo. Pero siempre me acuerdo de un sueño que es como un haiku, así como que era una procesión de monjes budistas. Pues no sé si te acordás, bueno, en esa época se hablaba mucho, vamos a salir mejores de esta situación. Bueno, Mira, lo primero que se dijo, y nunca se cumplió, por supuesto. bueno, y este sueño que se sueña en 2020, en las primeras semanas del ASPO, es una procesión de monjes budistas que repetían la frase, van a sanar, pero no van a sanar. A mí me pareció muy, bueno... Muy bueno, porque es verdad, van a sanar, pero no sanamos como sociedad, Exacto, ¿no? vacuna, Globalmente, pero... incluso globalmente. Y bueno, y lo vimos el otro día también, vale, cuento esto, ¿no? Ahora que está todo el mundo con el Eternauta, lo vimos en lo que ocurrió en España. Yo tengo testimonios muy cercanos de gente que corría por la calle desesperada para ir al súper, que por otra parte habían cerrado sus puertas, ¿no? Y así, matándose literal, digámoslo entre comillas, ¿no? Sí. No literalmente. Bueno, hay todo un capítulo ahí de los sueños en pandemia que se llama aglomeraciones, que también es todo soñado Acordate, así la como compra de papel, la del desesperación estoqueo. y demás. Bueno, Soledad, muchas gracias No, por haber gracias a vos. venido y que disfrutes el sábado, porque yo supongo que mostrar lo que uno hace es cuando cierra el círculo, ¿no? Es muy bonito. Es así, y lo disfrutas.